Son las 7 de la mañana con 17 minutos en la ciudad de Guayaquil. En nuestro estudio se encuentra Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Hay una relación de sentido entre este diálogo y la entrevista previa con Santiago Cuesta respecto del anuncio del presidente de la República, porque convocar a un concurso internacional para la construcción de una línea férrea como la anunciada entre Daule y Manta depende también del clima, de la atmósfera, de la percepción pública a nivel internacional respecto de la economía ecuatoriana y cuáles son los niveles de confianza respecto de ella. Quisiera partir por allí en esta entrevista preguntándole qué es lo que usted piensa que creen los potenciales inversionistas o interesados en un proceso de este tipo. Buenos días. Gracias, Eduardo. Buenos días. Saludos cordiales a la audiencia. El tema acá importante es entender que la inversión pública no puede seguir avanzando al ritmo que tenía en el pasado. Solamente para graficarlo, en el año 2014 la inversión pública, entiéndase gasto, capital e inversión, en el presupuesto del Estado eran unos 14.000 millones de dólares. El año pasado fueron apenas 8.000 millones de dólares. Y para este año quizás estemos llegando a unos 7.500 millones de dólares. Es decir, viene en un franco decline. El gobierno nacional, en la idea, digamos, ¿no? Porque hasta en este momento es solamente una idea con un video bonito, va a tratar de cuantificar de qué tamaño será la inversión, va a tratar de cuantificar seguramente quiénes serían los usuarios, si tiene un retorno económico, para tratar de incentivar a inversionistas internacionales a que pongan el recurso para poder hacer la obra. Claramente el gobierno no podrá acompañar en el proceso de inversión más allá de algún tipo de alianza público-privada o algún esquema similar, en donde el gran aportante deberá ser el sector privado para tratar de incorporar y hacer este un proyecto rentable. Precisamente por eso le pregunto, ¿cuáles son las señales que el Ecuador en este momento, en su opinión, está dando para darle posibilidades de éxito a este proceso? Digamos, es que el proceso no necesariamente va a ser exitoso por las señales, el proceso debe ser exitoso por el proyecto mismo, dentro de un entorno económico, aunque el entorno económico sea complejo, pero si el proyecto es rentable, entonces el proyecto tendrá éxito independientemente de cómo esté el entorno, y ese ejemplo claro es la minería y es el tema petrolero. Pero a su pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para cambiar el entorno, para hacer que el riesgo país se vaya achicando, para que el gobierno pueda conseguir financiamiento más barato y el inversionista vea al país con mejores ojos? El gobierno está dando sus primeros pasos, el ministro de Finanzas tiene ya cerca de 5 meses y lo que el gobierno está tratando de hacer es transparentar cifras fiscales, presentar un achicamiento del déficit fiscal de cara a los años siguientes, y en la medida que el gobierno logre aquello y logre también ir incrementando deuda, pero cada vez menos, entonces iría en la ruta correcta. Lo que pasa es que el gobierno va a una velocidad bastante lenta. ¿En qué sentido es lento? Por ejemplo, seguramente el Fondo Monetario, cuando analiza el país, y lo ha hecho en los últimos años ya con misiones en el territorio, seguramente dice, oiga, ustedes tienen un problema grave en el tema de subsidio de combustibles. Las cifras que publica el Banco Central esta semana sobre el tema de subsidio de combustibles, por ejemplo, al mes de agosto, resulta que el mes de agosto, en 8 meses de este año, ya superó los 1.200 millones de dólares en pérdida en esta operación de comprar combustible importado y venderlo localmente, que el año pasado, en el año completo 2017, apenas fue 1.177 millones de dólares, y está caminando este año hacia una pérdida que seguramente estará cercana a los 1.900 millones de dólares. Y si el gobierno no hace nada fuerte en el tema de extra y en el tema de diésel, seguramente podríamos estar repitiendo escenarios como el 2013 y 2014, cuando la pérdida llegó a cerca de 4.000 millones de dólares. Entonces, hay elementos que el gobierno dice, oiga, hay que corregir, porque si no entendemos que el subsidio de combustibles se está financiando con endeudamiento y no entendemos que eso es impagable, entonces estamos en dificultades. Y el gobierno ha dado un primer paso para tratar de socializar y entender, y que la población entienda que hay un problema, y ha empezado con la super. Seguramente continuará en el 2019 con la extra y con algún tipo de focalización o compensación en el tema del diésel.
Estamos asistiendo a una tendencia al alza del precio internacional del petróleo, que algunos expertos predicen se mantendrá, se sostendrá en el año 2019, un valor del precio del petróleo de entre 70 y 80 dólares. Esto no era una variable a considerar en el momento en que se lanzó el programa económico reciente en función de reducir el déficit fiscal. ¿Cómo impactará esto en los planes públicos? Veamos primero el año 2018. Este año, si suponemos un tercer trimestre con precios internacionales que estén bordeando los 80 dólares por un momento, el año completo terminará en algo así como 66 dólares el precio promedio del barril, que es 20 dólares más que el 46.1 que era el precio del año 2017. Estos 20 dólares adicionales en un país que exporta 130 millones de barriles al año y que importa 50 millones de barriles al año, es decir, que tiene un neto petrolero de 80 millones de barriles al año, por 20 dólares estaremos hablando de un incremento para el fisco de algo así como unos 1.600 millones de dólares. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? No hay esos 1.600 millones de dólares de incremento en el presupuesto por el tema del petróleo. ¿Por qué? Porque casi el 30% de ese incremento se lo come el subsidio de combustibles. Y otro porcentaje importante se come los recursos que tiene Petroecuador o Petroamazonas que pagar a las petroleras por deudas anteriores. Es decir, quizás este año, con buena suerte, quizás lleguemos a recuperar unos 500 millones de dólares adicionales en el presupuesto del Estado. Y algo similar ocurriría en el año 2019, suponiendo entonces que el 2019 el precio del petróleo afuera esté bordeando los 80, con el castigo nuestro en promedio, digamos, por un segundo, 5 dólares. Estaremos hablando de 75 dólares, que frente a los 66 de este año, estaremos pensando en 10 dólares adicionales que habría que sumar multiplicarlo por los 80 millones de barriles, es decir, 800 millones de dólares adicionales de ingresos si es que hubiéramos corregido el tema de subsidio de combustibles y si es que hubiéramos corregido el tema de las deudas con petroleras. Pero eso no se está corrigiendo tan rápidamente porque también el gobierno necesita igual ir recibiendo recursos. Para ir concluyendo este diálogo, ¿luce en su opinión inevitable que el gobierno del Ecuador termine acordando un programa económico y de empréstitos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué daría un programa con el Fondo Monetario? No es lo que la gente puede estar pensando, que daría recursos para financiar el déficit. No, yo creo que el Fondo Monetario lo que daría es recursos para equilibrar el mal momento de las reservas internacionales. 2.500 millones de dólares de reserva, 10.500 millones de dólares de pasivos de corto plazo central, hay un desbalance cercano a 8.000 millones de dólares. El Fondo Monetario podría entrar a colaborar en equilibrar ese balance, que la reserva mejore la relación y que con esa mejora, esa foto mucho mejor, le permita al gobierno bajar el riesgo país e ir a acceder por financiamiento internacional más barato. Pero para que llegue ese momento y recibir todos los recursos que el Fondo Monetario podría darle al país, que puede ser cercano a los 10.000 millones de dólares, habrá que dar ciertos pasos y yo creo que con la experiencia de un gobierno de corte socialista podría quedarse en la mitad truncado todo el proceso del Fondo Monetario por no poder terminar en lo que el Fondo Monetario podría recibir como ofertas del gobierno para lograr financiamiento. ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué no haría el gobierno del Ecuador, en su opinión? Es complicado ir a corregir, por ejemplo, eliminar la salida de divisas, el 5%. Esos son 1.000 millones de dólares. Si yo elimino esos 1.000 millones de dólares, descuadro las cuentas fiscales, necesito compensarlo. 1.000 millones de dólares equivaldría a un par de puntos de producto a un par de puntos del IVA, que debería ser aumentado. ¿Qué tan factible es que el IVA sea aumentado en la Asamblea en donde el gobierno no logra mayoría? Eliminar el subsidio de combustibles. ¿Qué tan posible puede ser que el gobierno elimine todos los subsidios de combustibles? ¿Qué tan factible es que el gobierno reduzca el gasto corriente, que en el año y medio que lleva el gobierno no lo ha reducido? Más bien el gasto corriente aumenta. Lo que ha habido es una caída en el gasto de capital. Son temas complejos, difíciles, que el gobierno muchas veces piensa en su popularidad más allá del tema económico. Es decir, está pensando en cómo terminar su mandato y no cómo dejar la economía corregida de cara al futuro. Es un problema de popularidad, pero a veces es un problema de estabilidad política también.
y eso tiene que ver con la economía. Es correcto, así es. Gracias, Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Gracias por aceptar la invitación a Primera Impresión.